Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el oxígeno del Amazonas que se calcina lentamente ante los ojos del mundo y que jamás podrá ser recuperado. 19 días completa la selva del Amazonas en llamas. Los árboles han dejado de respirar y el daño en este momento ya es irreparable. Tan grande que nadie se atreve a calcular con exactitud el número de hectáreas de bosques que se han quemado en las últimas 3 semanas. El punto clave de esta noticia: los efectos de este desastre no solo son ambientales, también son políticos. La reacción de la comunidad internacional, liderada por Francia, ha estado marcada por los cuestionamientos que ha recibido la política ambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El punto clave de esta noticia: entre enero y agosto se han presentado más de 74.000 incendios forestales, lo cual representa un aumento del 83% con respecto al año pasado. La preocupación del mundo está centrada en los irreversibles daños ambientales, en sus efectos climatológicos y en las consecuencias que generan estos incontrolables incendios en las comunidades indígenas que habitan en esta zona de América Latina. Es el bosque tropical más grande del mundo, con cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados. Considerado el pulmón del planeta Tierra, es la Amazonía sudamericana, que está ardiendo en llamas. Las imágenes son dolorosas e impactantes. El fuego implacable ha arrasado cientos de miles de hectáreas desde hace 19 días. Mientras el fuego sigue destruyendo sin control la selva, el mundo conoce más sobre esta tragedia ambiental. Hasta este viernes, 14.000 focos activos habían sido detectados. El daño a la vegetación y a la fauna es de una magnitud estremecedora. Cada minuto que pasa, se quema un territorio del tamaño de 3 canchas de fútbol. En riesgo también siguen cientos de comunidades indígenas. Por este bosque, yo voy a dar hasta mi última gota de sangre. Los nativos no quieren cerrar sus ojos ante tamaña zozobra, exigen acciones contundentes para detener la devastación de su tierra. Todos esses anos a gente resistiu aqui quando... Con los años nos hemos resistido aquí, cuando no había acceso por carretera, cuando llegó la electricidad, cuando ocurrió la invasión, y con cada día que pasa nosotros vemos que la destrucción avanza. Deforestación, invasión, tala. Estamos tristes porque el bosque está muriendo en todo momento. Sentimos que el clima está cambiando y que el mundo necesita el bosque. Nosotros lo necesitamos y nuestros hijos lo necesitan. Este mapa de Windy.com muestra en tiempo real la magnitud de la catástrofe en la Amazonía. Las llamas siguen vivas en 3 países, Brasil, Bolivia y en Paraguay, en la zona de frontera con estas 2 naciones. La nube tóxica producto de las conflagraciones se ha extendido por el centro del continente. Las humaredas han alcanzado incluso los 3.000 kilómetros de distancia de los focos. Los incendios forestales en la selva amazónica han alcanzado un número récord este año, con 72.843 casos detectados hasta ahora por el Centro de Investigación Espacial de Brasil. Ambientalistas se sumaron a la presión internacional con protestas, unieron su voz contra la emergencia que tiene en jaque al pulmón vegetal del mundo. El mandatario afirmó el jueves que su país no contaba con los recursos necesarios para combatir los incendios forestales. Con respecto a los incendios en la Amazonía, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las ONG, porque habían pedido dinero. ¿Cuál era su intención? Traer problemas para Brasil.
Los invitamos a que participen hoy en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Lo pueden hacer utilizando la etiqueta numeral La Noche Amazonia. La Noche Amazonia es el hashtag el día de hoy. Quiero saludar, nos está acompañando hoy en los estudios de NTN 24 Harriet Hidalgo, es la directora y presentadora del programa ambiental Clip Verde, también es nuestra directora de investigaciones. Harriet, qué gusto tenerte acá en el set del programa La Noche. Gracias, Jefferson, y buenas noches a todos los televidentes. Harriet, hoy nos acompañas porque eres experta también en temas relacionados con el medio ambiente. Has hecho una cobertura muy amplia en el programa Clip Verde de lo que ha venido sucediendo en las últimas 3 semanas en la Amazonia, en América Latina. Lo primero que quiero preguntarte, Harriet, es si esta noticia realmente ha generado la atención que debería tener por parte de los medios de comunicación. Fue muy repetitivo en redes encontrar mensajes donde muchos ciudadanos del mundo se quejaban de por qué el incendio de la Catedral de Notre Dame había tenido tanto despliegue, tantas críticas, tanta solidaridad a nivel mundial para buscar una solución. Y el incendio que afronta la selva tropical en América Latina no tuvo el mismo despliegue. Pues quizás sí, Jefferson, al comienzo la gente no alcanzó a dimensionar este daño impactante en el medio ambiente, en esta región tan importante, un pulmón tan vital para el planeta. Porque durante los últimos años se han venido presentando diferentes incendios forestales, incluso en Estados Unidos, en estados como California, es una de las regiones donde se ha venido presentando más esta problemática. Pero en otros sitios los incendios, aunque han sido varios, han presentado varios focos, no han tenido una magnitud tan fuerte y nadie quizás alcanzó precisamente a imaginar que en esta región, en el Amazonas, pudieran tener tanta fuerza y que día a día se fuera incrementando más y más la situación. Pues Harry, acompáñame en esta conversación, en esa entrevista que vamos a tener con 3 especialistas que desde distintos ángulos estarán analizando por qué para el mundo hoy es tan importante la situación que enfrenta una tragedia ambiental que vive Brasil, pero que ya superó las fronteras y que ha llevado a países como Brasil, como Alemania, como Noruega, como Gran Bretaña e incluso hace pocas horas los Estados Unidos también ha puesto los ojos sobre lo que está pasando en la selva amazónica de América Latina. Manuel Rodríguez Becerra me acompaña desde la ciudad de Bogotá, profesor emérito de la Universidad de los Andes, autor del libro Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, exministro del Medio Ambiente. Bienvenido al programa La Noche y le hago esa primera pregunta. ¿Por qué para el mundo es tan importante en este momento lo que suceda en Brasil y las soluciones que plantee el presidente Jair Bolsonaro para apagar este incendio en las selvas de América Latina? Bueno, hay que tener una perspectiva histórica. A principios de este siglo la deforestación fue aún mucho mayor que la que se presenta hoy. En Brasil llegó a unos áreas absolutamente como el doble o el triple de lo que está ocurriendo hoy. Lo que ocurre es que en la medida en que se ha ido deforestando nos estamos aproximando a un umbral en la selva amazónica muy peligroso. Ese es el problema. El tema hay que tener una perspectiva histórica. El tema de los incendios forestales, el primer SOS se puso a finales de los años 80. Incendios forestales en la región amazónica se dispararon de nuevo o aumentaron o se incrementaron fuertemente en el 2016-2017. Entonces debía haber supuesto la alarma internacional. ¿Por qué no se reaccionó internacionalmente? Pues habría que examinarlo. Pero lo que ocurrió en el 2016, 2017 y 2018, tanto en Brasil como en Bolivia como en Colombia, fue tremendamente grave. Eso tendría que haber disparado las alarmas. Yo he participado en el tema de los bosques, mirar el tema global de los bosques hace 30 años, y quiero recordar lo siguiente, que lo menciono en mi libro Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, que justamente se publicó esta semana. Aquí menciono cómo en el año 89 el G7 hizo una gran alarma y dijo vamos a crear un gran tratado internacional para la protección de los bosques. Año 88. Vinieron las negociaciones de Río y no nos pusimos de acuerdo en hacer un gran tratado internacional para proteger los bosques, por lo cual la comunidad internacional no tiene ningún instrumento
desde el punto de vista de los bosques para sancionar a Brasil. Personalmente presidí las negociaciones que siguieron después durante 6 años para tratar de llegar a un tratado internacional sobre bosques para luchar con lo que se consideraba desde entonces una cuestión muy grave. Nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces no tenemos un instrumento jurídico de carácter vinculante que proteja los bosques en el mundo porque nunca nos pusimos de acuerdo. Y yo quería mencionar eso históricamente porque el SOS sobre la selva brasilera a finales de los 80 fue tan fuerte como fue hoy. Y lo que ocurre es que nos estamos acercando a un umbral. ¿Qué quiere decir? Según los expertos como Lovejoy, podríamos estar cerca de un umbral en el cual se desaten unos fenómenos de decadencia del bosque tropical de la región amazónica que sean incontrolables por el hombre. ¿De qué estoy hablando? Que las condiciones de suelo, de humedad, de calentamiento global, etcétera, podrían en el corto plazo, si siguen estas tasas de deforestación en el corto, mediano plazo, generarse, por ejemplo, una pérdida de parte del bosque, de parte del bosque amazónico como consecuencia de una degradación y un colapso por una serie de factores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que comenzaría a convertirse parte de los bosques que hoy en día existen en la región amazónica en grandes sabanas. Vamos ahora, Jefferson, a Recife, Brasil. Allí está Marcela Ribeiro. Ella es asesora de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Queremos preguntarle, básicamente, ustedes que han monitoreado toda la situación de las medidas ambientales por parte del presidente de Brasil, ¿qué es lo que ustedes han podido detectar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que precisamente originó esos incendios? ¿Fueron provocados o fueron producto simplemente de la acción humana de parte de algunas empresas que se están dedicando a la industria cárnica o simplemente son efectos del cambio climático? Hola, buenas noches. Realmente la Amazonía sufre de incendios regularmente, pero eso no es algo natural. Esos incendios están siendo provocados en su mayoría por agropecuaristas que al borde de la floresta están desmatando y quemando la floresta para ganar área para ejercer sus actividades. Con las altas temperaturas y la falta de humedad en esta época del año, las quemadas y los incendios se han perdido, se han ido de control y entonces han causado que muchas ciudades en Brasil están necesitando reclamar estado de emergencia. Marcela, en este momento, ¿cuál es el último parte? ¿Cuál es la situación en esta zona del mundo? Hemos escuchado unos pronunciamientos bastante fuertes, no solamente de las ONGs que defienden el medio ambiente en esta región de América Latina, sino también de la política internacional. Los principales mandatarios del mundo están atentos e incluso será uno de los temas centrales que tratará la cumbre del G7 en Francia. ¿Qué está pasando en este momento? Sí, exacto. Desde el ámbito interno ha habido muchísima presión de las ONGs y la sociedad civil como un todo. Hoy y mañana Brasil entero está pasando por manifestaciones para llamar la atención del gobierno, hacer presión para que tome actitudes para adecuar su política ambiental. Desde el ámbito internacional hemos visto también muchas respuestas políticas de otros gobiernos. Alemania y Noruega están suspendiendo los envíos de dinero para el Fondo Amazonía, que justo trabaja para apoyar Brasil en el monitoreo de la deforestación, de la manutención y preservación de la Amazonia. Por otro lado, Irlanda y Francia también están empezando a amenazar no hacer acuerdos comerciales con el Mercosur, justo para que Brasil pueda comprometerse a cumplir con sus obligaciones en relación a la Amazonía. Profesor Manuel Rodríguez, vuelvo con usted en la ciudad de Bogotá. Dentro de los conocimientos que uno adquiere en las cátedras de ciencias, inclusive cuando se estudia el medio ambiente, lo que a uno le enseñan a cualquier estudiante es que un bosque tropical tiene bastante humedad y que prácticamente un incendio
en un bosque tropical es bastante difícil. Incluso hay quienes aseguraban que los bosques tropicales eran inmunes a este tipo de fenómenos. ¿Cómo explicar lo que está sucediendo en este momento? Desde su perspectiva, ¿cuáles cree usted que son las principales causas para que más de 100.000 hectáreas de bosques estén completamente calcinados en este momento? No, digamos que hay unas épocas secas, ¿no? Sí. Si bien es selva húmeda, hay unas épocas de sequía, y en esa época de sequía, pues el bosque es vulnerable hay que recordar, la mayor incendio forestal de la historia en el mundo se produjo en la gran isla de Borneo. Se quemaron de un envión 6 millones de hectáreas. Yo estuve visitando Borneo en el año 90 y pico cuando ocurrió esa tragedia, que ha sido la mayor tragedia de cualquier bosque del mundo y uno de los bosques más ricos del mundo también. En este caso es por la sequedad que se produce con la época seca, y esa sequedad varía en las diferentes regiones amazónicas, y en esta época ocurre en el Brasil. Los incendios, buena parte son provocados para abrir tierras para la ganadería. El 70% de las tierras que se han abierto en la región amazónica en las últimas décadas es para ganadería, y fundamentalmente para ganadería extensiva. Y ni Brasil, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia requieren tierras adicionales para la ganadería. Hay exceso de tierra ganadera, y eso es importante que lo entienda la gente. No se necesita un ápice de tierra ganadera adicional. Voy a poner el ejemplo de Colombia, donde la deforestación aumentó en forma muy fuerte entre el año 2016, 2017, 2018. En Colombia hay exceso, digamos, se considera que si tuviéramos una ganadería eficiente y eficaz, podrían liberarse 12 millones de hectáreas de la actividad ganadera. O en otras palabras, hay un exceso de tierras abiertas para la ganadería. Entonces es un crimen de lesa naturaleza, por decirlo así, estar deforestando para una actividad económica que no representa nada para los países y simultáneamente genera un problema muy grave con el ciclo del agua, un problema muy grave de emisión de gases de efecto invernadero, un problema muy grave de extinción de especies y un problema muy grave frente a las comunidades indígenas que habitan en esos lugares. Sin duda la selva amazónica representa muchísimo. A mí no me gusta la metáfora del pulmón del mundo. Eso no es lo importante, la selva amazónica. El pulmón del mundo es el mar, que realmente emite oxígeno en gran cantidad. Más del 50% del oxígeno es el mar. La selva amazónica no tiene esa importancia porque, entre otras cosas, hay un equilibrio en el proceso de fotosíntesis porque son bosques maduros. Lo que es importante son las otras cosas. Me llama la atención que un presidente como Macron habla del pulmón del mundo. Es una mala metáfora porque no le indica a la población cuál es el problema. El problema es otro. El problema, por ejemplo, con el agua es gigantesco. Hoy en día los científicos brasileños dicen que la sequía que se produjo en Sao Paulo tan grave hace un poco tiempo fue fruto de la deforestación de la región amazónica. Sí. Y la región amazónica está a 2.500 kilómetros de Sao Paulo. Ese es un problema que, por ejemplo, es de la mayor gravedad, porque la selva amazónica es la mayor bomba de vapor de agua del mundo, y hay unos ríos en la atmósfera de vapor producidos por esa selva. Y si perdemos esa selva, perdemos muchísimo en términos del ciclo del agua. Activistas y diversas organizaciones internacionales pues se están uniendo a este clamor de salvar, de recuperar lo que está pasando allí en las selvas que se están incendiando, y justamente ahorita entramos en comunicación con Silvia Gómez. Ella es la coordinadora de campañas de Greenpeace. Gracias por estar con nosotros aquí en la noche. ¿Cómo les fue a ustedes en estos plantones que se están realizando en varias embajadas del mundo, especialmente aquí en el continente americano? Hola, buenas noches. Sí, efectivamente hoy estuvimos en la Embajada de Brasil en Bogotá y fue pues muy interesante ver cómo la población, la ciudadanía muy diversa, había representantes de pueblos indígenas, comunidades campesinas, afros, estudiantes, niños chiquitos, jóvenes, universitarios, muchas ONGs representantes estaban realmente muy activas exigiéndole al presidente Bolsonaro que en primera instancia
pues apague el incendio de manera urgente, pero que también se comprometa con salvar y proteger el bosque amazónico luego de una secuencia de políticas devastadoras que efectivamente están favoreciendo la agroindustria, la ganadería, los madereros, y están poniendo en peligro nuestros derechos fundamentales a la vida, un ambiente sano, a la salud. Silvia, ¿usted cree que en este momento hay una real convicción en el mundo para defender este tipo de causas, o es algo momentáneo lo que ha despertado este SOS por el Amazonas y que es latente en las diferentes tendencias que uno encuentra en redes sociales? ¿Esto es momentáneo o el mundo sí está entendiendo lo que representa y la importancia que tiene el Amazonas como una reserva ecológica del mundo? Pues la ciudadanía y la gente en general, la sociedad, lleva un proceso de transformación muy rápido. Desafortunadamente los que no lo están entendiendo son los gobiernos que nos están representando, y los que no están entendiendo que se deben a los ciudadanos son los presidentes y los gobiernos que están tomando decisiones que están realmente poniendo en peligro el futuro de nuestras generaciones. Lo que está pasando en Brasil es realmente preocupante y es una de las catástrofes más grandes de nuestra historia, pero ojo, porque también está pasando en Colombia, y vemos cómo los colombianos realmente están sintiendo que nos queda poco tiempo, que la tecnología y los espacios de participación cada vez generan más posibilidad de participación, de exigencia, de reflexión, de información, y eso está realmente poniéndole un nivel de participación pues muy grave, y ya pues los ciudadanos no están permitiendo que este tipo de decisiones sucedan de manera gratuita y que pasen desapercibidas. Entonces yo creo que es una tendencia mundial. Yo soy pues positiva en el sentido en el que yo no creo que esto sea flor de un día, y nosotros como organizaciones no gubernamentales nuestra responsabilidad también es poder alentar a la gente y proveer espacios de participación para acortar esa distancia que hay entre la ciudadanía y el gobierno, entre lo político y lo social, y nosotros nos vamos a encargar de eso. Esa es nuestra labor, poderle decir a la gente que realmente firmar, compartir, reflexionar, informar, participar en una conversación, firmar una petición, mandar una carta, sí hace la diferencia, y con estos movimientos ciudadanos se han logrado cosas muy importantes. Entonces yo creo que es una tendencia que va creciendo. Desafortunadamente son procesos lentos, pero en este momento, con estas catástrofes como la que estamos viendo en Brasil y la que estamos también presenciando en Colombia, nos toca apretar el acelerador y ser mucho más radicales frente a nuestras exigencias a los gobernantes. Volvemos a Brasil, donde está Marcela Ribeiro, para preguntarle qué sigue ahora, cuál es el paso a seguir más allá de que se puedan extinguir las llamas. ¿Habría alguna acción legal a nivel internacional a través de las ONGs que han hecho seguimiento a este tema para que el gobierno de Brasil de verdad solucione la situación y de pronto hasta reciba algún tipo de sanción? Definitivamente las organizaciones, tanto nacionalmente como internacionalmente, se están organizando para requerir que el gobierno tome medidas para cambiar su política ambiental y adecuarla a las necesidades del país. Dentro del país se han iniciado pedidos de impeachment del ministro de Medio Ambiente, justo por todas las crisis ambientales que estamos viviendo en este momento y que han culminado en las llamas de la Amazonía. En el ámbito internacional estamos pidiendo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema ONU puedan pronunciarse y requerir al gobierno de Brasil que tome las medidas necesarias, considerando que los incendios en Brasil pueden llegar a tener consecuencias como a 30 millones de personas en 420 comunidades indígenas diferentes. Marcela, pues permítame, vamos a abordar otro ángulo, es el político, el análisis político. La catástrofe ambiental por los incendios en la Amazonia desató una fuerte presión internacional sobre el gobierno brasileño. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenazó con oponerse a la firma del TLC entre la Unión Europea y Mercosur. Bolsonaro luego se defendió y acusó a Macron de tener una mentalidad colonial. La tensión en este momento crece con el paso de las horas. Twitter, Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Nuestra casa está en llamas, literalmente. La selva amazónica, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros de la cumbre del G7, discutamos este primer pedido de emergencia en 2 días. Twitter, presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos para obtener ganancias políticas personales. El tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonía, atractivo incluso para fotos falsas, no hace nada para resolver el problema. En duros términos se refirió el gobierno francés al presidente brasileño Jair Bolsonaro. Dada la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente solo puede constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka. Francia se refería así a los compromisos sobre el clima y la biodiversidad que Bolsonaro asumió en la reciente cumbre del G20 en Japón. El presidente brasileño respondió acusando al mandatario Emmanuel Macron de tener una mentalidad colonial. Es que los incendios en la Amazonía brasileña serán además tema central de la reunión del G7 este fin de semana en la ciudad francesa de Biarritz. El gobierno brasileño permanece abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los temas amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI. El Ejecutivo francés anticipó con el apoyo de Irlanda que se opondrá a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, bloque al que pertenece Brasil. Yo creo que el presidente ha tomado una postura clara sobre el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Este acuerdo se basa en el respeto por parte de todos los miembros del Acuerdo de París y su compromiso con respecto al cambio climático. El presidente lo dejó muy claro. Si no se cumplen estos compromisos, Francia sufrirá las consecuencias del acuerdo Unión Europea-Mercosur. La preocupación es aún mayor en América Latina. Tras el retiro de fondos de Alemania y Noruega, los gobiernos de Colombia y Chile anunciaron que apoyarán a Brasil para enfrentar los incendios. Estamos enfrentando una crisis ambiental, estamos viviendo un momento muy difícil y por lo tanto todo lo que los países hagan o dejen de hacer va a afectar la posibilidad real que tengamos como planeta de enfrentar esta crisis. La emergencia ambiental aumenta con las horas. Son cientos de miles de hectáreas quemadas, incluso en territorios protegidos. Los cerca de 14.000 focos activos podrían afectar el abastecimiento de agua en Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay. Vamos con otro ángulo de análisis. Hasta ahora integro a Marcos Peque, el académico, columnista de opinión y catedrático universitario. Profesor Peque, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Jefferson, buenas noches a nuestros compañeros panelistas y a la audiencia. Una feliz noche. Macron ha calificado la tragedia ambiental de Brasil como una crisis internacional. ¿Qué implicaciones tiene estos pronunciamientos que ha hecho el presidente francés? ¿Y qué opinión tiene usted de la tensión que se ha desatado en torno a las respuestas que ha entregado el presidente brasileño Jair Bolsonaro a la fuerte presión que ha recibido desde Europa por no haber aplicado o implementado las políticas públicas para detener o por lo menos prevenir estos incendios que hoy afectan la Amazonia en América Latina? Mire, como lo dijo el exministro Manuel Rodríguez antes, las alarmas están prendidas desde hace décadas y no se ha hecho nada. Hay muchísima hipocresía en la comunidad internacional respecto a este tema. Quieren obligar a Brasil a tomar medidas mientras que otros países no las han tomado, mientras que la deforestación ya acabó con los bosques en muchos de los países industrializados, ahora quieren obligar a Brasil a hacerlo. ¿Y a cambio de qué? Y también de las ONGs hay muchísima politización. Yo me pongo a pensar qué pasaría si en vez de estar el Jair Bolsonaro en plan alto estuviera Lula, si las manifestaciones serían iguales o si hay también un oportunismo político en este momento por la posición de Jair Bolsonaro frente a otros temas de aprovechar esta lamentable tragedia para atacar al gobierno de Bolsonaro. Por lo tanto, ese ángulo también hay que verlo para un país como Francia o Alemania y Noruega, que siempre están dando cátedra a los países latinoamericanos de qué es lo que tienen que hacer. Pues es muy fácil cortar los fondos y decir no les damos más si ustedes no hacen lo que nosotros queremos. Y lamentablemente pues eso genera reacciones contrarias con las que estamos viendo en el gobierno de Brasil.
Profesor Manuel Rodríguez, ¿cuál es su opinión frente a este ángulo de análisis? ¿Cree usted que hay oportunismo político en gobiernos como el francés? En este momento, el mismo Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ha dicho que es una actitud colonialista la posición que ha tomado Francia al cuestionar las políticas de Brasil frente al medio ambiente. Digamos, las declaraciones de Bolsonaro que aparentemente han estimulado en algo la actual crisis o el incremento de la crisis, pues son de una enorme irresponsabilidad. Porque decir que va contra los resguardos indígenas, que esos resguardos no deben existir, o que hay que entregarse esa tierra a otra gente, decir que va con todo a desarrollar la región amazónica, cuando ya hemos mencionado que el desarrollo basado en una ganadería extensiva es absolutamente insignificante. Es una gran irresponsabilidad. Ahora, lo que pasa es que tenemos que poner en contexto, porque es que la irresponsabilidad de los últimos 40 años de los países desarrollados es inimaginable. Si solamente tomamos los últimos 27 años, cuando se firmaron los grandes convenios de diversidad biológica y cambio climático. En cambio climático las alarmas están prendidas desde hace 40 años. No se ha hecho prácticamente nada. Hay una crisis climática profunda. Pues, entre otras cosas, una de las causas de la crisis climática es la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. Pero la crisis climática, la principal responsabilidad de que no se haya hecho nada es de los Estados Unidos y de los países desarrollados. Y entonces ahora yo creo que hay también una cuestión de entretenimiento y de desviar la atención, porque el mayor problema del mundo, que es el cambio climático, está sin resolverse. La senda en que vamos es muy preocupante. Obviamente hay que detener la deforestación porque es una de las causas de la emisión de gases de efecto invernadero, pero yo creo que obviamente, condenando lo que dice Bolsonaro, quiero decir, Bolivia, ¿dónde está Bolivia? ¿Dónde está Perú? Que tienen unas altísimas tasas de deforestación en este momento. ¿Dónde está Colombia? Que también las ha tenido. Todos los países amazónicos tienen rabos de paja y lo que tenemos que es proteger la cuenca amazónica en su totalidad con la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Eso no se ha logrado un acuerdo internacional sobre los bosques y en este momento yo creo que sí hay mucho oportunismo, pero lo que yo sí creo que es muy positivo es que haya unos movimientos sociales nuevos presionando a los mandatarios para que actúen. Yo creo que eso es lo más positivo de todo esto, porque realmente los grandes logros en el mundo se han logrado es con movimientos sociales y requerimos un gran movimiento social para derrotar el cambio climático y para derrotar la deforestación y otras crisis ambientales. Silvia Gómez, coordinadora de las campañas de Greenpeace aquí en Colombia. ¿Hasta dónde puede llegar la presión que están ejerciendo países como Francia para que finalmente se llegue a una solución que permita extinguir no solamente esas llamas, sino recuperar a futuro esta importante zona que alberga gran biodiversidad del planeta? Pues como dice el exministro también, esos movimientos sociales son realmente muy explosivos y no son lineales. De pronto empiezan a moverse unos temas y la gente se manifiesta, se informa. Cuando la información es responsable y los mecanismos de participación también llegan directamente a los responsables y a los tomadores de decisiones, los cambios son inminentes. Permítanme darles unos ejemplos. Por ejemplo, cuando Shell pretendía sacar petróleo del Ártico e ignoraba también las consecuencias del cambio climático y el deshielo que estaba pasando en el Ártico, fueron más de 3 millones de personas las que se unieron, le exigieron al presidente Obama, le exigieron a Shell y finalmente después de 2 años de lucha intensa y de un movimiento ciudadano organizado, articulado, en conjunción también y alianza con los pueblos indígenas de la zona, con los movimientos sociales, con diferentes ONGs, realmente lograron que Shell desistiera de sus planes. En Colombia tenemos también un caso muy emblemático y es la prohibición del asbesto. Llevábamos más de 12 años en una lucha bajo un manto de invisibilidad y una coalición entre la industria y el gobierno. Finalmente morían más de 600 personas al año y nunca nadie decía nada, hasta que finalmente la gente se organiza, empieza a tuitear, a mandarle mails, a llamar a los senadores, a condenar a una
una industria que hacía mucho tiempo sabía que estaba utilizando un material cancerígeno hasta que se logró finalmente que se sancionara la ley y que se prohibiera el asbesto en Colombia. Entonces yo creo que en la medida en que las nuevas generaciones vemos movimientos, por ejemplo, como Fridays for Future, de muchachos que salen los viernes a decir el cambio climático es una prioridad y estamos hablando de nuestra vida y de garantizar nuestro futuro. Ahora, salvar la Amazonía es realmente como la prioridad máxima en esta crisis planetaria que estamos viviendo, y los movimientos sociales sin duda pueden llegar mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Y una de esas soluciones la va a plantear el G7 en esa reunión que sostendrán en Francia. Silvia Gómez, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos y esperamos que esto continúe y siga elevando para presionar también a nuestro gobierno que, como bien sabemos, está muy lento y lejos de lograr los compromisos a los que se comprometió antes de la campaña. Vuelvo con el profesor Marcos Pekel en la ciudad de Bogotá. Quiero preguntarle sobre esa reunión que sostendrá el G7 y que busca implementar o por lo menos plantear unas medidas concretas para solucionar esa crisis internacional, tal y como la calificó el presidente de Francia sobre lo que está sucediendo en Brasil. ¿Hasta dónde cree usted que el G7 puede aplicar medidas sin afectar la soberanía de Brasil y el poder soberano de Jair Bolsonaro? ¿Cómo será esa presión que tendrá que enfrentar el mandatario brasilero luego de esta reunión que sostendrán las 7 principales economías del mundo? Yo creo que ahí no va a salir mucho, por no decir que no va a salir nada. Realmente, más allá de declaraciones de las que siempre hacen, acciones concretas no van a salir, comenzando porque el presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump, también una persona que ha tenido una agenda contraria a la protección del medio ambiente. El G7 hoy en día también tiende a ser un movimiento bastante anacrónico y en caso que el G7 decida presionar a Brasil, va a despertar una reacción en Brasil, porque lo que decía también, lo que decíamos antes y lo que dijo el ministro, el exministro, es que realmente desde hace años son los países industrializados los que han deforestado, los que producen el CO2 y los que realmente están hoy en día presionando a un país como Brasil o a países del tercer mundo a hacer lo que ellos no hicieron nunca. Y por eso la reacción en Brasil, por eso la reacción en India contra las presiones de este tipo. Y en la medida en que no se logre una concertación que sea negociada entre Brasil, India y los países, junto con los países industrializados, la presión no va a servir. Tampoco es que se vaya a dar, pero en caso de que se diera, tampoco va a tener el efecto esperado, y mucho menos del G7. Profesor Marcos Pekel, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos desde la óptica política. Quizás el análisis ha estado enfocado únicamente en la clave ambiental, pero detrás de eso están los poderosos y están los presidentes de las 7 principales economías del mundo que tratarán este tema sin la presencia de Brasil. Profesor Pekel, gracias. Muchas gracias a ustedes. Profesor Rodríguez, para finalizar le hago esa misma pregunta. ¿Qué esperar de esa reunión del G7? ¿Cree usted que podrá plantearse una solución viable y aplicable sin la presencia del país que maneja esas políticas públicas, que es en este caso Brasil? No, yo estoy de acuerdo con la intervención anterior. Va a salir una declaración bonita y no va a salir más porque, como se dijo anteriormente, Estados Unidos no va a estar de acuerdo con una sanción sobre Brasil, puesto que Estados Unidos a su vez está incumpliendo y el presidente ha anunciado, el presidente Trump, que se retira de la Convención de Cambio Climático, que eso tiene aún mayor gravedad que lo que está ocurriendo hoy en día en el Brasil. Entonces, obviamente, estamos realmente en una situación muy compleja, porque el mundo tiene un muy corto tiempo para resolver el tema de cambio climático, que repito, en el tema del cambio climático está incorporado lograr las metas de reducción de gases de efecto invernadero, significa, entre otras cosas, ir a deforestación casi cero en el mundo. Y obviamente estamos lejos de eso. Y obviamente lo que estamos es en la peor situación política para resolver los problemas ambientales tan acuciosos. ¿Por qué? Que tenemos un gobierno populista en Estados Unidos, un gobierno autoritario populista en Brasil y un gobierno autoritario populista en Rusia,
Con esos 3 gobiernos uno tiene que ser tremendamente escéptico de poder llegar a las soluciones que se requieren en el corto plazo, porque hoy en día estamos hablando de 10, 15 años, para resolver la gran crisis ambiental, que incluye la crisis de los bosques, que incluye naturalmente la crisis climática. Entonces realmente el mundo está en una encrucijada y por eso yo creo y solo confío en que haya movimientos sociales increciendo que lleven a los gobernantes a tomar una posición diferente. Profesor Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de los Andes, exministro del Medio Ambiente, autor del libro Nuestro planeta, nuestro futuro, lo lanzó esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muy buen día. Muy buen día. Marcela Ribeiro, asesora de Derechos Humanos, también muchas gracias por habernos acompañado desde Brasil, epicentro de esta noticia. Muchas gracias. Vamos a una pausa, Harriet Hidalgo, directora y presentadora del programa ambiental Clic Verde de NTN 24. Es un tema bastante importante y que tendrá toda la ampliación y la cobertura por parte de este importante espacio. ¿Qué tendremos este fin de semana? Bueno, este fin de semana a las 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y 8 a.m. Colombia le estaremos contando a todos los televidentes, a todos a los que les interese saber qué está pasando en el Amazonas, el análisis de las últimas versiones, las medidas que estarían tomando diversos activistas para presionar al presidente de Brasil a fin de remediar esta terrible situación que en especial no solamente afecta a Brasil, sino también pues a todo el planeta e incluso a la biodiversidad que representa el 30% allí en ese lugar del mundo. Un especial periodístico, Harriet. ¿Cuáles serán las horas? ¿En qué momentos del fin de semana podrán verlo nuestros televidentes en Colombia, en Estados Unidos, en Centroamérica? En Colombia podrá verse a las 8 de la mañana, hora local, y a las 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Harriet Hidalgo, muchas gracias. Gracias, Jefferson, y gracias a todos los televidentes. Vamos a una segunda pausa. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter. Ahí están las cuentas, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.